Hola, soy la profesora Gabriela Rojas y este es un breve video sobre el concepto de dominación, sujeto y cuerpos dóciles presentados por Michel Foucault, un pensador difícil de catalogar, ya que tuvo varios intereses respecto a lo que es el saber, la microfísica del poder y lo que es el sujeto moderno. Dentro del léxico que propone Foucault, trata lo que es el sujeto. El sujeto es lo que no piensa, es un producto de cosas a las que está sujeto y es más de lo que se piensa o muestra. Por ello es que necesitamos de una estructura para complementar el análisis del sujeto, ya que, valga la redundancia, el sujeto está sujeto a una estructura que a su vez se compone de diferentes relaciones, capitales, decisiones respecto a lo que las personas van a decidir. Entonces el trabajo de él se aboca mucho a lo que es el saber, la verdad, quién detiene la verdad, la objetividad, el poder político, gobiernos o de uno mismo, la moral en cuanto a lo que es correcto, la ética, la sexualidad, uno mismo, cómo se maneja, qué decisiones toma y que tenemos que entonces partir por su concepto. El poder es la posibilidad de modificar con tus acciones la acción del otro. Por lo tanto, necesitamos a mínimamente dos personas para entender esta relación de poder, que tiene que ver con las decisiones y la reacción de la otra persona. El poder no es algo que uno adquiere, por ejemplo, al hacer una ascensión de cargo, ser director, coordinador, coordinadora, sino que es la relación que vos estableces desde ese puesto laboral. Por lo tanto, no es algo que se posee, sino que se ejerce. El poder es una relación, donde a veces nosotros ejercemos y otras veces padecemos. ¿Cómo va a pasar esto? Vamos a entregar la voluntad, o sea que vamos a creer en el discurso de la otra persona, vamos a someter el cuerpo y ahí es que se va a dar este ejercicio del poder. En esta obra, Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión, va a presentar más en extenso. Entonces, él compara mucho lo que es la cárcel con el ejército. Y aquí lo que tienen en común es que finalmente son todos cuerpos humanos que van a entrar en un mecanismo. Este mecanismo que trata de la disciplina, que va a fabricar cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. Este es uno de los conceptos claves de Foucault. Cuerpos dóciles que van a ser atractivos para la economía como fuerza económica y van a resultar obedientes también a la política. Estos cuerpos dóciles van a resultar desde el control municioso que hay en sus cuerpos dentro de lo que es una relación de docilidad y utilidad, que vas a hacer todos los días esa misma acción para que te sea útil de cierta manera. Esto es posible gracias a una distribución del espacio, donde van a haber espacios clausurados, específicos, división en zonas donde cada individuo tiene su lugar, se va a evitar los grupos, aglomeraciones. Van a haber también espacios compartidos, donde vos estás sujeto a la mirada del otro, espacios que tienen cierto rango, que no es lo mismo estar delante, atrás, en el tercer piso, quinto piso, que en el planta baja, por ejemplo. En todas estas instituciones, ya sea la escuela, la cárcel, el ejército, hay una imposición y un control de los tiempos, que también tiene que ver con este mecanismo de disciplina. Este tiempo que te va a establecer un ritmo, que no es lo mismo aquel que llega tarde, por ejemplo. Entonces va a haber una exactitud, una regularidad, que todo trata de acuerdo a ser eficiente, que sea rápido y que esto va sí o sí incidir en tu manera de organizarte en tu día. Entonces, por ejemplo, sabes de que si tenés un día de muchas reuniones, muchos encuentros, probablemente tengas que comer a las 11 o que ya pasa tu hora de almuerzo a las 5 de la tarde. Esto lo menciona más en detalle con el ejemplo del ejercicio físico. El ejercicio que trata de tareas repetitivas y diferentes, pero que van a ser graduadas para llegar a un estado terminal. Entonces, en todo este proceso del ejercicio físico va a haber cierto control respecto a si sos continuo o no, si hay un crecimiento en tu rendimiento, una observación
y también una clasificación de cómo estás. Todo esto va a resultar en que hay diferentes fuerzas y que el efecto es que las personas van a ser consideradas como una unidad. Una unidad que es como un elemento que se puede colocar, mover, articular sobre otros. Para ello tiene que haber un sistema preciso de mando con órdenes terminantes. Entonces, por ejemplo, los sonidos, la campana, el timbre. Cuando suena el timbre, sabes que es recreo, que es almuerzo, que terminó ya el día. Entonces, vas a hacer otro tipo de actividad, otro tipo de comportamiento vas a tener. Entonces, va a tratar mucho sobre esta disciplina. Y esta disciplina va a poder permitir lo que él denomina enderezar las conductas o el buen encauzamiento, que tiene que ver con cómo se va a establecer este poder disciplinario. Para ello, él presenta tres grandes elementos, que uno va a ser la vigilancia jerárquica, y acá les puse el ejemplo de sonríe que lo estamos filmando, que muchas veces miramos a nuestro alrededor así, ¿dónde está la cámara? O cuando uno se siente, o no es lo mismo alguien que está en el 10.º piso mirando todo lo que ocurre, etcétera. La sanción normalizadora que tiene que ver con amonestaciones verbales, el cuaderno de disciplina, las malas calificaciones o qué es comprendido como malo. Y va a haber un momento que es el examen, la examinación. Entonces, cuando conoces, por ejemplo, a otra persona que a veces pasa como un interrogatorio, también es una forma del buen encauzamiento, de establecer la disciplina. Y él también va a estudiar bastante sobre cómo se trabaja el rol, la función social del castigo. El castigo que le va a humillar al niño, le va a confundir, va a crear un acto de frialdad, indiferencia, va a pasar por ese interrogatorio y que muchas veces va a pasar de rango de ese niño. Entonces, en vez de ser considerado como un buen estudiante, pasar a ser un estudiante no tan regular o que tiene que llevar un tipo de castigo, tal como ven en la pantalla. Entonces también vamos a ir a lo que es la sanción normalizadora, que va a ser un proceso de normalización cuando se va a comparar, diferenciar, jerarquizar, homogeneizar, incluso excluir. Entonces aparece lo que es el poder de la norma, lo normal que se establece como principio de coerción de una educación estandarizada. El poder de esta normalización que va a resultar en una homogeneidad, o sea que todos van a ser igual. Y aquellas personas que salen de eso que es considerado como normal van a ser vistas como que cometen desviaciones, que no es lo correcto, por así decirlo. Entonces él compara mucho también lo que es el sistema educativo con una fábrica. Una fábrica donde está justamente todo este sistema de disciplinamiento. Al respecto tienen esta música de Wall que trata sobre este momento de la historia de la educación, los años 60, 70, 80. ¿Cómo se puede analizar el poder entonces? Entonces ya podemos decir de que hay mecanismos que van a fomentar este poder, que el poder es algo que se ejerce y que tiene sus efectos, que trata una relación también el poder. El poder entonces está en esa relación entre el otro sujeto y el sujeto y va a haber alguien que ejerza y otro que va a resistir o padecer. Entonces, tal, por ejemplo, tienen esta fotografía de 1967 en una de las protestas que tiene que ver con cómo se presentan las dos caras de la moneda, aquel que ejerce y aquel que padece. El efecto es que pasamos a ser individuos a ser considerados como sujetos. Sujetos que van a estar sometidos mediante un control y una dependencia. También de que va a estar dependiente a la mirada del otro respecto a cómo tiene que ser, cómo tiene que comportarse, qué tiene que decir, cómo mostrarse frente al otro, vestirse, cuál tiene que ser su argumento, etc. Así es que el resultado de todo esto es una sociedad disciplinaria, donde el ejercicio del poder está ahí presente y sobre todo que es un poder disciplinario, que en todo momento busca someter, llevar hacia ese buen comportamiento, hacia esa normalidad a las personas.
Por eso es que él propone que hay múltiples relaciones que atraviesan este cuerpo social, o sea que se prepara el cuerpo a la sociedad, se acumulan y que todo parte respecto a un discurso que hay que mantener. Entonces aquí, por ejemplo, analiza cómo se presenta en la televisión. Cuanto más delincuentes existen, más crímenes existirán. Cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo tenga la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. O sea que al final uno busca eh, incorporarse a ese sistema de control y todo tiene que ver con lo que está explicado por los periódicos, la prensa, la televisión, eh, que dan este espacio de la criminalidad por lo menos todos los días 10 minutos. Entonces uno vive con miedo. Para comentarles de que también en nuestro país existe esta institución que tiene este material de Paraguay desde la perspectiva de Michel Foucault. Muy interesante que trata diferentes aspectos. Entonces este concepto de Michel Foucault sobre el poder, la fuerza normalizadora, se vincula también con lo que presenta Max Weber. Max Weber entonces trata más bien de que el poder también está presente en todas nuestras relaciones y que la dominación ya es un tipo de relación específico y que es la más lograda del poder. Entonces esta dominación se da gracias a que hay una obediencia. Entonces a él lo que le va a interesar también como Foucault es los efectos de esta obediencia o por qué uno obedece. ¿Por qué entonces va a obedecer? Porque el otro le parece legítimo, es una autoridad, tiene muchísimos títulos universitarios, tiene ya toda una trayectoria, es mucho mayor que uno, es reconocido en ese ámbito, entonces uno va a hacerle caso. Por la costumbre, porque en tu casa cuando llueve sí o sí se hace esto, entonces tu papá hizo así, tu mamá hizo así, tu abuela, tu abuelo, entonces uno va reproduciendo esto. Por razones afectivas, porque tenés un vínculo emotivo con la otra persona, entonces le haces caso, te vas ahí, le llamas, no le llamas, etcétera. Porque crees en esos valores, estás en un grupo que, por ejemplo, cree en el valor de la no discriminación, entonces optás por ver un tipo de películas de esta línea, a diferentes, leer otras perspectivas en lugar de otras. Y respecto a lo que es el poder, esta racionalidad con arreglo a fines personales o lo que es la razón instrumental. O sea que elegís hacer esto, decidís esa acción porque a vos te conviene, porque va con tus fines personales. Entonces disfrazás muchas veces de que puede ser un valor solidario, en realidad porque a vos te beneficia. O sea, sí hay diferentes sistemas que se van a presentar de dominación, ya sea un sistema tradicional que tiene que ver con las legitimidades, las autoridades que van a ser siempre las mismas o las mismas características basadas en la tradición y la costumbre. La carismática cuando hay una persona que está como que ligada a toda una leyenda, una historia y que es el héroe, entonces uno hace caso a ese personaje. Y el legal, que tiene que ver con nuestra sociedad más actual, que tiene que ver con un sistema de pasos, que hay un cierto orden que tenés que llegar para ese resultado. Esto se ve mucho en la burocracia. Burocracia que hay diferentes momentos, periodos, personas, jerarquías que uno tiene que pasar para acceder a eso. Y así pasamos a lo que es la normalización. Es un poder que fabrica, que observa, un poder que sabe, que multiplica a partir de sus efectos propios. Es un poder disciplinario que tiene tendencia a funcionar no solo inhibiendo comportamientos, siluetas, morfologías, mediante también mecanismos normalizadores o aparatos normalizadores. O sea que van a ver mecanismos, o sea que de disciplina y también aparatos externos al cuerpo. Así es que yo les propongo esta lectura para pasar ya a la actividad 4. Estamos en el foro de consultas y le agradecemos por la atención.